Hola, bienvenidos a otra entrevista de Control Z. Acá estamos con Euge, que es licenciada en marketing y tiene muchas cosas interesantes para contarnos. Decime vos un poco a qué te dedicás, cuál es tu profesión. Yo soy licenciada en marketing, recibí en la UCES en Buenos Aires y cuando me vine a vivir a Santa Fe me di cuenta que el campo de las páginas web y el diseño web estaba un poco descuidado y me gusta mucho la parte de asesorar a los clientes en todo lo que tenga que ver con estrategias de marketing a la hora de tener que hacer un diseño gráfico o un diseño web. Hace 20 años tengo 3 ideas, nos dedicamos puntualmente al diseño y desarrollo de páginas y de diseño de branding, todo lo que tenga que ver con diseño gráfico. Nuestro público comúnmente son medianas o grandes empresas. Bueno, vos nos contaste que tenés 3 ideas. Más o menos, ¿qué equipo de trabajo es? ¿Cuántas personas trabajando ahí hay? ¿O qué roles? Yo estoy como project management, o sea, trato de guiar todos los proyectos, soy me contacto con el cliente, mi equipo no tiene vínculos con el cliente por una cuestión de que comúnmente a los diseñadores no es lo que más le gusta y a mí es lo que más me gusta. Entonces, el nexo entre el cliente y el estudio soy yo. Y una vez que recibo el trabajo, depende del tipo de trabajo, es donde lo empiezo a delegar. Tengo mi diseñador, con el que trabajo excelente lo que es branding y el diseño de webs. Después tengo mi programador webs, que es el que maqueta y pone en práctica, o sea, programa las páginas. Después tengo otro programador que tiene más la parte de hosting y soporte, todo lo que tenga que ver con las páginas, y un diseñador más joven para poder hacer. A vos, cuando te llega un cliente y, por ejemplo, quiere crear una identidad nueva o por ahí reformar su identidad, ¿cómo haces vos ese trabajo? Bien, nosotros en 3 ideas, lo primero que trato de tener una atención muy personalizada con mis clientes y ver qué está necesitando. Si realmente es un proyecto nuevo y desarrollar una identidad nueva, el cliente, saber si tiene ya el naming de la marca definido, que comúnmente viene ya al estudio con ese punto desarrollado y avanzado por él o por una agencia de marketing, con el naming ver si hay que hacer un restyling o rebranding o una identidad nueva. La identidad nueva es cuando arrancas de cero con un proyecto, en cambio por ahí viene el cliente que tiene hace 10 años, 15, 2, 8 un logo y encuentra que hoy está obsoleto o no lo tiene en los formatos que necesita. Entonces depende de la necesidad, yo le sugiero si hacer un restyling o un rebranding. ¿Y qué diferencia hay por ahí? ¿Qué nos puedes contar de un restyling o un rebranding? Claro, el restyling es cuando le haces un ajuste al logo actual sin perder su esencia. A veces los ajustes son chiquititos, mínimos, y el cliente o no lo tiene digitalizado el logo, lo tiene solo en un JPG, entonces a la hora de imprimir o a la hora de querer trabajar con el logo no lo tiene en formatos. O le ajustas la distribución de las tipografías o un color un poquito más moderno y no tan antiguo. Ese es un restyling, es cuando le haces un pequeño ajuste a una marca existente sin perder su identidad. Es por ahí más visual. Es más visual, sí, siempre. En realidad nosotros somos licenciados en comunicación visual. Claro. O sea, lo que vendemos es visual. Es visual. Una cosa es una adaptación sobre un logo existente y la otra es cuando tenemos que desarrollar de cero un logo. Para el diseñador es muy distinto trabajar porque nosotros cuando hacemos un logo nuevo, el diseñador mínimo en 3 días presentamos 2 propuestas con diferentes colores y diferentes opciones tipográficas, se hizo logos. Eso es armar una identidad. Eso es un tip que vos le podrías dar a la gente, ¿no? Que siempre le presenten 2 propuestas. Mínimo. Bien. Nosotros antes presentábamos 3, pero siempre el tercero era para lío. Entonces nuestro consejo o mi experiencia en 3 ideas me marcó que presentando 2 propuestas dejo que la tercera surja de esas 2 primeras. Claro, ¿entendés? de las correcciones. Exacto. Cosas así. Comúnmente para mí es muy importante que un diseñador antes de comenzar un trabajo genere un brief, porque el porcentaje de rebote de que el trabajo después salga bien se reduce muchísimo cuando presentas un brief de calidad. El cliente ahí te dice qué colores querés, cuándo querés, qué tipografía se siente orientado. A veces te dice, no se me da todo lo mismo, se te complica porque el cliente no sabe lo que quiere o te está poniendo un poco a prueba vos. Yo creo que el cliente siempre sabe lo que quiere, sí. Siempre tiene una idea. A veces no lo saben comunicar, pero bueno, se empieza por ahí, digamos. Claro, bueno, ahí está la estrategia de los diseñadores
o de quien haga este trabajo, que en mi caso yo no soy diseñadora, pero soy quien contacta con el cliente, de saber tener una apertura mental a la hora del consejo que le vamos a dar, una apertura en lo que el cliente quiere, saber que el cliente no siempre va a querer lo que vos quisieras. Claro. Y que capaz para vos algo que es re lindo, para el cliente no es nada. A veces te dicen, pero esto es un logo, y vos decís, me metí buscando la tipografía, la distribución, los colores. Entonces hay que tener una apertura mental muy grande, hay que tener paciencia, saber trabajar en equipo es re importante. Aceptar críticas que son constructivas. Siempre. También tenés ese cliente que parece ser que porque te paga un logo necesita verte explotar hasta que vos le hagas un re logo. La premisa en 3 ideas es menos es más. No siempre un logo tiene que tener... Me pasa que por ahí te dicen dorado de Gradelio, ¿no? Pará. Sí, no, porque aparte no tiene ni idea, ¿viste? Uno como decía, ay no, eso no queda bien. Claro. Y se lo tenés que explicar por qué no queda bien. Eso no tengan miedo. A la hora de tener que defender un trabajo que ustedes hicieron como diseñadores, que es lo que hago yo y lo defiendo a morir a mi diseñador, si está justificado, defendelo. Pero defendelo no con una postura de... Porque muchos llegan acá porque se cansaron de que el diseñador no tenga una mente abierta a la hora de la crítica. Siempre tomalo que el cliente para él es su marca, es su DNI, es donde va a querer verse y sentirse identificado. Tenés que tenerle paciencia, pero si lo que vos estás haciendo sostenés que tiene una justificación, defendelo a muerte, con respeto, pero defendelo. Bueno, como estuvimos hablando, teniendo en cuenta que el primer paso a la hora de crear una identidad visual es hacer el brief, ¿qué pasa si alguien quiere venir a rediseñar su marca, su logo? ¿Cómo se comienza? En todos los casos, así sea una identidad nueva, un restyling, un rebranding, siempre enviamos el brief. El brief es la guía que va a tener el diseñador a la hora de empezar a ejecutar el diseño. Así sea un restyling, rebranding o diseño nuevo, porque por ahí se arrojan resultados en el brief que al diseñador, al no conocer el cliente, no ir a la empresa, no lo tiene. Entonces en el brief a veces hasta te escriben emocionalmente lo que significa para ellos la marca, o el origen que viene de un abuelo, de que hay colores con los que no los quiere identificar porque lo tiene la competencia. Inclusive en Santa Fe hay un tema muy grande con los colores que no quieren, que siempre cuento este ejemplo, que no quieren que esté el rojo negro o el rojo y blanco para que no se preste un club deportivo. Pero para cualquiera de las situaciones necesitas siempre un brief, y de acuerdo al brief es cómo encarás el diseño. Por ejemplo, si yo vengo ya con mi marca hecha y te digo, quiero hacer un branding, le quiero cambiar el color a mi logo. ¿Qué me dirías? ¿Cómo empezaríamos? Lo primero que le pregunto a un cliente es en qué formato tiene el logo. Porque muchas veces creen que con tenerlo en JPG basta, y no, yo lo necesito vectorizado. De hecho, un diseñador puede cobrar su servicio de vectorizar un logo, porque para poder empezar a desarrollar un branding necesitas un logo vectorizado. No es un trabajo menor, es un trabajo que afuera se paga a empresas que te vectorizan los logos. Lo primero que le pregunto es si tiene su logo, en qué versiones lo tiene, me lo envía, y si veo que no lo tiene vectorizado, le sugiero generar un logo editable vectorizado para que después puedas implementarse bien. Bien, eso en ese caso ya no sería un rebranding, sino más bien sería un restyling. No, en realidad el logo vectorizado te va a servir para un restyling o un rebranding, porque lo que yo le voy a hacer, en realidad el rebranding es cuando haces rebranding, es cuando haces de vuelta el branding. Entonces a veces es re grande la diferencia del logo, pero ahí tienes que tener siempre mucho cuidado. Por ejemplo, yo le preguntaría al cliente si cambió dueños, si por eso quiere hacer eso, si va a cambiar el rubro, va a vender otra cosa de la que vendía. ¿Por qué es el origen del rebranding? Porque el restyling comúnmente hacemos un ajuste en una empresa que ya existe, en un logo que ya existe, hacemos un ajuste para modernizarnos. En cambio el rebranding muchas veces viene y te dice, mira, nosotros al final no vamos a vender solo insumos tecnológicos, sino que ahora vamos a sumar un servicio. Claro, que ahí ya hasta puede cambiar el público, a quién está dirigido. Comúnmente el rebranding se hace cuando hay un cambio en el negocio un poco más profundo y quieren darle un cambio muy grande al logo. En un caso como Lombardi Pisos, que es una empresa acá de Santa Fe que vende pisos hace años, ellos tenían, les cuento este ejemplo por si les sirve, seguían vendiendo pisos, el rubro era el mismo, el público era el mismo porque era piso granito y demás, pero tenían un logo que no iba terrible. Una L hacia lo largo con los colores de Navidad, porque tenía el rojo y el verde, porque era la bandera italiana. Claro.
Y bueno, entonces yo le sugerí, le digo, escuchá, a mí me va a costar hacerte un restyling de este logo, porque el logo de por sí no es funcional, Claro. color, distribución, tipografía. Entonces él hizo un rebranding. Por más que el negocio siguió vendiendo lo mismo y apuntó al mismo público, Fue un cambio más grande. mucho digamos. más grande. El color verde es mucho más moderno, el rojo lo llevamos más a un color tierra, y se les explicó, se les Se armó notaba la el charla. cambio. Muchísimo. Es la marca más complicada con la que le tocó trabajar y por qué, que creo que ya lo había dicho en una clase, que hasta el día de hoy no podía hacer un rebranding o cambiar a una marca de Santa Fe. No la puedo nombrar. Bueno, Muchos desafíos, pero pará. Se me viene a la mente un caso que me pasó re raro, pero es muy chiquito el cliente, pero bueno, el chico vino y me contó que tenía un sueño con su papá que había fallecido, me empezó a contar todo cómo había fallecido el padre. Yo, imagínate, quería hacer un logo, no era psicóloga, Claro. el chico, casi me muero. Ay, Entonces empezó a contarme y él quería abrir una empresa para vender fundas de celular, de tecnología, todo relacionado. Y que había soñado con su papá, entonces que el logo tenía que tener una mandala. No, nada que ver. ¿Cómo mierda? Tipo, ¿cómo hago vinculás una mandala con un tecnología? celular? Claro, ¿entendés? No. Casi me tiene que muero. ver una mandala aparte. No. Bueno, y vos sabés lo bueno que se logró el logo. Pero fue un desafío. Fue un desafío. Pero a mí me gustan los desafíos. Me Bien. encantan los desafíos. Y se logró. Lo que hice fue, en realidad yo trato de cranear la idea para facilitarla a mi diseñador, porque en realidad quien termina siendo el autor del logo es el Claro, es el diseñador. diseñador. Pero yo lo que le dije es porque, viste que cuando unís redes de internet, son todos puntos que se van uniendo, es una línea, un punto, una línea, un punto. Sí. Sí. Entonces le dije, simulemos que parezca un círculo, una mandala, pero que en realidad estamos conectados. Como la red, Ah, digamos. claro. Tengo el caso de Eureka también, viste el dulce de leche lo ubican. Sí. El caso de Eureka, hay un montón de casos que puedo contar, en realidad se me van viniendo a medida que veo, si lo quieren graficar. Porque vos buscás en el tarifario de Rafaela los precios. Y ya les conté ese día que tienen cliente A, B, C. ¿Tá? El B es mi cliente. Yo les decía a ustedes que a la hora de cotizar, coticen de lo que les dice el tarifario, 35% menos hasta ganar experiencia en el mercado. Bueno, también hablar un poco de eso, vos que trabajás con diseñadores y tenés muchos clientes, de por ahí lo poco que se le valora, ¿no? Al diseñador o bueno, a nuestra profesión. Por suerte en 3 ideas estoy yo para defenderlos a muerte. Los valoro un montón a los diseñadores. Para mí se naturalizan un montón de trabajos creyendo que lo puede hacer una sobrina, la auténtica frase, y no es así. Hoy que estoy yo defendiendo la carta de Ovidio, que es un restaurante acá que apunta una clase de gente que puede ir a pagar una carta de Ovidio, iban a hacer el trabajo con una diseñadora con no tanta experiencia. Te quiero contar esto porque para mí fue, cuando la chica cotizó lo mismo que nosotros. Claro. Cometí un error enorme porque en realidad yo hace 20 años hago esto y mi diseñador tiene 47 años, 45, ya tiene un montón de experiencia en el diseño. Entonces, a veces hay que tener cuidado porque yo puedo defender a muerte al diseñador y ustedes mismos defenderse, pero siendo muy objetivo de los años de experiencias que tenemos. O sea, no puedes cobrar lo que dice el tarifario Rafaela y competir con una agencia que hace branding hace 20 Claro, años. pero tampoco te conviene a vos porque no vas a conseguir trabajo, digamos, es la realidad. Y también te va a pasar que el cliente te va a pagar caro y va a pretender que vos algo de Claro, calidad. eso también, sí. Entonces va a decirte, me estás jodiendo, me mandaste 2 propuestas de JPG, ni siquiera un manual de marca, una idea, por ahí, qué sé yo, se pueden armar modboard, viste eso que van armando como collage de cómo quedaría la marca. O sea, yo valoro muchísimo el laburo del diseñador, pero a veces también creo que el diseñador tiene que saber, a veces se vende mal y a veces se sobrevalúa. Claro. Entonces yo, Eugenia, busco diseñadores que trabajen con la pasión que trabajo yo, con el compromiso que tengo yo, por eso los defiendo a muerte, porque yo sé que lo que me va a presentar mi diseñador no va a ser tirado al azar. Lo mismo las redes sociales, cuando digo chicas, ojo con las redes sociales cuando las contraten para diseñar, chicos. Porque les minimizan un montón el laburo y es un laburo enorme. Sepan que no es lo mismo diseñar placas que ir y filmar, que ir y sacar fotos, que ya que me haces la placa, armame el loguito nuevo. Claro, hay que especificar porque hay, bueno, otra foto más o el reel. Claro, pero vos me vas a dar los videos o los tengo que grabar yo. Sí, esto es un trabajo, Tal la verdad. cual. Bueno, hoy gracias a Dios ustedes tienen la inteligencia artificial, que el chat GPT para armar presupuestos. Mis presupuestos son re largos,
pero porque a veces me dicen, che, No, está re bien. y digo, Porque es una forma de contrato también, medio te estoy diciendo mi trabajo Claro. y mis límites. sí. Está No, y bien. además por experiencia, porque me ha sucedido de que te digo que te entrego 2 propuestas y vamos por la propuesta 8 y me decís, entonces creo que los presupuestos claros te respaldan a vos de cualquier avivada del cliente, que Claro. creen que los diseñadores juegan a dibujar. Y si sos un buen diseñador, detrás de cada diseño hay una recontra estrategia armada de por qué lo hiciste. Y bueno, como estuvimos hablando del presupuesto a la hora de vos presupuestar, ¿no? ¿Qué cosas claves decís que sí o sí tienen que estar o que hay que especificar que te va a ayudar a vos y al cliente? Bueno, a la hora de presupuestar, yo me veo que me meto en la página, pregunto si tiene página, me meto en el Instagram, si no tiene página o en ambas, veo el perfil del cliente, ahí puedo más o menos sacar una Stalkeás, digamos. Sí, re. Ahí trato de sacar más o menos una idea de qué tipo de cliente es. Después trato en la primera página, pongo la fecha, siempre la fecha o el mes, porque mis presupuestos tienen una validez. Lamentablemente estamos en un país en donde la validez de los presupuestos caduca, o va cambiando, perdón. Más o menos 20 ¿cuántos? días. 20 días. Ahora estoy poniendo 20 días, pero antes ponía 30. Dejo 20. Vale. Pero después si me llama por teléfono el cliente y pasaron 23, 25, le dejo. Claro. O sea, tengo Vas viendo. cintura y sobre todo si veo que es un cliente que lo quiero enganchar. Ese es otro tema importante. Cuando quiero presupuestar, por ejemplo, ahora al mediodía tengo un meet con una chica que va a querer redes sociales. Yo vi que no tiene WhatsApp. Entonces, en la primera entrevista le dije, ¿y WhatsApp tenés? No, tenemos que hacerla. ¿Querés que te la cotice? Claro. ¿Entendés? Entonces le dije, si vos me aceptás la web y las placas de redes, yo te hago un porcentaje de descuento. Entonces me empecé a meter qué tipo de página necesitaba y dije, a este cliente, en alguno de los dos Claro, ¿ves? presupuestos, Y se lo ofreces. se lo ofrezco, siempre. Y entonces le cotizo y la reunión de hoy al mediodía es por la web. Claro. O sea, es una venta indirecta. Entonces hago todo un estudio en términos de presupuesto y después le explico, que se lo pido a ChatGPT, le muestro cuál es el Instagram, cuál es la web, cuál es su competidor, y le digo, ¿cómo puedo convencer a este cliente? Así pongo, ¿cómo convenzo a este cliente? La importancia de que haga un restyling, un rebranding, una página, para poder estar allanado a la altura de su competidor, que es tal, y me tiro. Entonces siempre mis presupuestos, por eso te decía, son personalizados, porque le digo el por qué a esa empresa es la importancia de hacer lo que tiene que hacer. Y me atajo con que el archivo no es editable, no los mando en Illustrator. Bueno, eso es muy importante porque es tu trabajo, o sea, Sí. tu diseñador en este caso, de que si por ahí vos se lo das y lo pueden editar, le cambian cosas y después, ¿quién te hizo esto? Tal diseñador. Y no, yo esto no hice. No. Eso es No, muy y importante. además también te pueden de alguna manera robar clientes. ¿Por qué? Porque si vos le das el editable de todo, mañana se manda a hacer unas tarjetitas. Claro. Porque tiene el editable de Sí, todo, sí. tiene los elementos y todo. Así que eso no lo recomiendo. Yo, 3 ideas no da los editables. No sé, damos en formato JPG, PNG, que son sin fondo, y PDF, porque el PDF lo puedes abrir en Illustrator. Los entregamos a través de Drive, le comparto las carpetas. El presupuesto tiene que tener una validez de 20 días y en el presupuesto me atajo de que no incluye costo de fotografía, no incluye costos de impresión, ni videos, si en caso de ser necesario, si tiene que hacer una página web, que el texto, ponerle este brochure o este tríptico. El texto me lo debe enviar el cliente en formato Word, haciéndose Claro, cargo de la redacción de lo que tipográfica y de los errores tipográficos. Porque después, impreso, sos la culpable. Entonces yo lo primero que hago es cuando vienen y me dicen no tiene acento, voy al Word Claro, vos y me corroboro. mandaste. Y siempre el presupuesto dice 3 ideas, se responsabiliza de la redacción tipográfica y los errores que el cliente le envió. 3 ideas, no se hace cargo del costo Claro. de tu fotografía. 3 ideas, no se Es hace re importante cargo. especificar. Porque ellos creen que vos lo incluís todo y no Claro. está incluido el costo de impresión, no está incluido el costo de fotografía. Sí, la redacción, que te manda la redacción, y si no, capaz vos como diseñadora podés contratar a un comunicador y decirle, si querés te lo cotizo aparte. Claro. No está incluido el naming, si haces un logo, que piensen ellos la idea del nombre. O si lo querés hacer vos, también cotizarlo. Cotizarlo por separado. Lo que pasa es que el naming
Por ahí los diseñadores son más No marketineros suelen, lo que lo hacen. sí. Yo porque justamente yo soy licenciada en marketing y trabajo Claro. entonces, pero ni siquiera así me meto Ni porque siquiera. te lleva tiempo. Bueno, y en modo de cierre te quiero preguntar si les podés dar consejos a la gente que nos está viendo a la hora de diseñar. ¿Qué cosas decís que son importantes? Bueno, te voy a dar los tips que para mí un diseñador tiene que tener. El primero, no minimizar y contemplar la entrevista con el cliente, la primera entrevista inicial, porque lo que saques de información de ahí te puedo asegurar que te va a asegurar el éxito del logo o de la web. Segundo tip, no dejar de enviar. Una vez que el cliente te aprobó, te dijo que le manda. Primer tip en la entrevista. Segundo tip, cotizás. Una cotización clara y precisa de lo que está incluido y lo que no está incluido. Una vez que el cliente te aceptó, ahí mandas el brief, no mandes el brief antes. Con el brief en mano, el diseñador se le facilita. Más extenso es el brief, vas a ver que hay puntos que no te los responden, pero hay algunos que son los pondría obligatorio. Una vez que tengo el brief, siempre presentar mínimo 2 propuestas y lo más profesionales posible. Como les dije los otros días, cuando yo presento las propuestas de logo, les pongo mockups. Porque para mí el mockup es lo que termina de convencer al Claro, cliente. lo tangible. Sí, es como que lo materializa y dice, qué copado queda mi logo acá. Una vez que entregué, que me aprobó una de las 2 propuestas o hice ajuste, te contemplen siempre la apertura mental a la crítica, no lo tomen personal. Ese cliente es su trabajo, es su logo y lo quiere como él quiere, no como nosotros queremos. Y una vez que me aprobó y todo, le mando vía Drive los archivos, le pido que lo descarguen para nosotros ya quedar desvinculados de eso. Y otro consejo que le doy es que siempre que manden un manual de marca lo cierren con el logo de ustedes. Porque si ese cliente dentro de 10 años, 5 abre, no se acuerda quién les hizo la marca, Claro, y está pero la marca de no. ustedes. Bueno, muchas gracias. Si quieren más contenido, síganos a Control Z.